pero es que la verdad es una parashá muy amplia, ¿sí? Tremendamente amplia. Hay muchas cosas. Qué bueno que quede grabado porque si no sería, créame que escribir y escribir porque es mucho en esta parashá lo que hay. Diferentes cosas que toca Dios y todas las cosas, como ya lo hemos dicho, es con el propósito, cada estudio debe ser con el propósito de conocer a Dios y de que Dios haga una obra en nosotros, ¿verdad? Ese es el propósito de conocer las Escrituras, conocerlo y que Él nos transforme. Entonces vamos a comenzar. La porción de esta semana es la porción número 36, el estudio bíblico número 36, y está basado en el libro de Números, ¿verdad? Que es en el desierto, su nombre original. Está basado en el capítulo 8 del libro de Números, capítulo 8 del verso 1 al capítulo 12, verso 16, ¿sí? También estamos con la lectura de Zacarías, capítulo 2, verso 14 al 4, 7. El libro de Juan, capítulo 19 del 31 al 37, y el libro de Hebreos, capítulo 3 del 1 al 6, ¿verdad? Y entonces, poniéndonos en contexto con esto, este libro empieza a desarrollar o a explicarnos, ¿verdad?, la parte del viaje, o seguimos en el viaje de Israel hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hacia la tierra de la promesa, la tierra de reposo, lo que es sinónimo y ejemplo de la vida eterna. Hay que tener esto bien en contexto, sí, bien entendido. Es el camino del pueblo saliendo de Egipto con la meta de llegar a la tierra prometida, con la meta de llegar a la vida eterna, ¿sí? Con la meta de llegar a esa tierra de reposo, ¿sí? Que simboliza la vida eterna, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Como nos los explica las mismas escrituras de diferentes formas, de diferentes maneras. Y empezando en el capítulo 8, vamos a comenzar la lectura. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Sabemos que se refiere a la menorá, ¿verdad? A esa lámpara perfecta de 7 brazos, 7 ramas. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia él, hacia la parte anterior del candelero, sus lámparas, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de la menorá de oro, labrada a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés. Así se hizo la menorá. Sabemos que esta menorá, ¿verdad?, de oro puro, labrada a martillo, ¿verdad?, lo que nos dice un esfuerzo en su elaboración, ¿verdad?, un trabajo constante para que fuera perfecta. Sabemos que esta menorá, esta lámpara, tenía 7 ramas y simbolizaba un árbol perfecto, ¿verdad? Porque dice la escritura en otra descripción que tenía sus flores y tenía también sus frutos, ¿no? Sus manzanos arriba, con lo que coronaba cada rama, ¿verdad? Y sabemos que esta menorá, esta lámpara perfecta, se tenía que poner de frente a la mesa de los panes de la proposición.
Y esa mesa de panes, ¿cuántos panes tenía? Ya lo hemos visto. 12, ¿verdad? Tenía 12, 2 montones de a 6, ¿verdad? Y esas 12 panes, ¿a quienes simbolizaban? A nosotros, al pueblo, ¿verdad? Esos 12 panes simbolizan al pueblo que es alumbrado ¿por quién? Por Yeshua, ¿verdad? Por Jesucristo, por el Mesías. Esa menorá perfecta con esos 7 ramas que significan la perfección, ¿verdad? Alumbraban el camino al lugar santísimo, pero también alumbraban a los panes, ¿verdad? Dándoles de su luz. Vemos que eso refleja al Mesías, ¿verdad? Alumbrando a su pueblo, ¿sí? Y nosotros debemos de buscar la luz de Él, ¿verdad? La cual es perfecta y total. Este sacerdote Aarón, ¿verdad? Aún en su todavía falta de conocimiento, porque muchas cosas no serían reveladas y entendidas hasta que fueran cumplidas ¿en quién? En el Mesías, ¿verdad? Él sabía y se le había dado la orden. Parte de tu ministerio es mantener esa luz encendida, alumbrando esos panes. Parte del ministerio era reflejarles a Yeshua, a Jesucristo, al pueblo. Dice la Escritura, lo vamos a ver más adelante, que porque parte de, o el servicio más bien de los sacerdotes es un servicio de reconciliación. Tienen un ministerio de reconciliación. ¿De reconciliar a quiénes? A pueblo con Dios. De llevar al pueblo a tener una relación de paz para con el Padre, ¿verdad? Una relación de reconciliación. Era parte de lo que Aarón tenía que empezar a hacer con el encendido de esta menorá, aunque él no lo entendiera de todo, ¿verdad? También el Señor habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Vemos aquí que para el ministerio de estos sacerdotes levitas, pues tenían que pasar por una ceremonia de purificación y también un acto de expiación que expiara su pecado, porque aún siendo sacerdotes, aún siendo levitas, pues eran hombres pecadores también, ¿verdad? Y tanto es así que para que su ministerio fuese válido, tenía que estar amparado por la expiación que se hiciera por ellos. Tenían que ser limpiados en esta ceremonia con este agua que se les rociaba, símbolo de darles una limpieza. Tenía que ser rasurado todo su cuerpo, dice la Escritura que tenía que pasar navaja sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Símbolo de raer todo lo que ellos eran para ser hombres nuevos. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Ser hombres nuevos que pudieran ejercer un servicio al Señor, ese ministerio tan especial de reconciliación. Y tenían que ser amparados y cubiertos por una expiación, que alguien los expiara de sus pecados y así pudieran quedar habilitados. Verso 8, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Uno era para holocausto, entregarse al Señor en su nombre, y otro para expiar su pecado. Ambos debían de morir y ser quemados. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? Los levitas quedaban delante del tabernáculo y a un lado quedaba el pueblo, ¿verdad?
simbolizando con eso que ellos, ¿verdad?, tenían que mediar entre Dios y el pueblo, ¿verdad? En que ellos iban a estar intercediendo por el pueblo, mediando entre ambas partes. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio al Señor. Vemos que toda la congregación tenía que poner sus manos sobre ellos, y así simbólicamente serían representados por ellos delante de Dios, con todas sus cargas, con todas sus deudas, ¿sí? Todo eso era traspasado del pueblo hacia los levitas, ¿verdad? Para que ellos mediaran en su lugar. Dice aquí, representándolos a todos ellos como ofrenda. Era la ofrenda que iba a ser entregada en nombre del pueblo, en su lugar. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno para expiación y el otro para holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Y ahora vemos que los levitas hacían lo mismo hacia esos animalitos que los iban a amparar con sus muertes, ¿verdad? Esa ofrenda de holocausto que iba a ser entregada a Dios en su lugar, en nombre de ellos, y por ese animal que iba también a morir para expiarlos, para morir en su lugar, y así quedara expiado todo su pecado. Para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas de los hijos de Israel. ¿Y qué dice la Escritura? Y serán míos los levitas. Y aquí vemos una frase muy usada por Dios, pero siempre para referirse a unas personas en particular, porque ellos son míos, dice el Señor. Vamos a ver a quiénes se refería. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, y serán purificados, y los ofrecerás. Fíjense, a ellos los vas a ofrecer en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Y aquí dice, ¿en lugar de quiénes? En lugar de los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. ¿En lugar de quiénes? De todos los primogénitos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. ¿Por qué estaba haciendo eso Dios? Porque originalmente Él había pedido a quienes en aquel día en Egipto, a los primogénitos. Él había dicho, míos son los primogénitos, ellos son para mí, me los vas a apartar porque son míos. ¿Se acuerda? Eso lo dijo en Egipto. Pero el pueblo había fallado, ¿se acuerda? Con el becerro de oro, y solo la tribu de Leví permaneció fiel, ¿se acuerda? Y todos los demás se descarriaron. Tan es así que entonces el Señor carga esa labor que iban a realizar los primogénitos, la carga ¿en quiénes? En los levitas, ¿verdad? Tan es así que el Señor le dice a los levitas, agarren su espada y vayan al campamento, ¿y qué? Cuello a todos sus hermanos, primos, parientes, etcétera, a todos aquellos que desobedecieron y que hicieron tal cosa, muerte, pásenlos a espada, ¿se acuerda? Y entonces los levitas vienen a recibir lo que Dios había primero predestinado para ¿quiénes? Para los primogénitos. Ese papel, que era un papel de ¿qué? De intercesión, de mediador, de reconciliación. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel.
así de hombres como de animales. Desde el día, aquí está haciendo el recuerdo de lo que les decía, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Es lo que se está refiriendo. Porque en aquel día yo había dicho que iban a ser para mí, pero fallaron, Israel falló, nada más los que sí alcanzaron a cumplir, ¿verdad? Leví, que sí se alcanzó a mantener fiel. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don, o sea, en regalo, en don, los levitas a Aarón y a su hijo de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien, ese era su trabajo, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Vemos que era un ministerio que era por el bien del pueblo, ¿verdad? Por el bien de ellos. Es que quería el Señor que mediaran, que ejercieran un ministerio de reconciliación para no tener yo que mandarles una plaga ahí, ¿verdad? Contra el pueblo, para que no perezcan. Para eso necesito que exista ese ministerio de reconciliación. Es por su bien, es por bien del pueblo. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante del Señor. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó el Señor a Moisés. Acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló el Señor a Moisés diciendo: los levitas de 25 años hacia arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo harán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia. Cambiaban de roles, ¿verdad? Llegados los 50 años pasaban a otras actividades y ese ministerio de servicio reconciliatorio pasaba a la nueva generación. Pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y ahora vemos y sabemos que esos levitas, aún sin entenderlo totalmente, a quién representaban con ese servicio de reconciliación. A Yeshua, ¿verdad? A Jesucristo. Aunque ellos no lo entendieran del todo, ¿sí? Porque muchas cosas eran veladas y solo pueden ser entendidas completamente en la persona de Yeshua. Solo ahí es totalmente entendidas las cosas. Y vemos que el Señor esto lo había predestinado. ¿Desde cuándo creen? Desde el Edén, ¿verdad? Desde el huerto de Edén. No era algo que había nacido en el Sinaí. Ellos apenas estaban haciendo algo, pero que no había nacido ahí. Vámonos al libro de Génesis, porque ahí vemos, ¿verdad?, cómo el Señor no era la primera vez que pedía de ofrenda algo tan especial, porque ¿quiénes eran los que se habían entregado como ofrenda? Los levitas, en representación, ¿verdad?, de esos primogénitos. Y vemos que alguien que sí obedeció a Dios, ¿verdad?, esa fue la diferencia, que sí lo obedeció conforme a lo que Dios decía por algo que Dios sabía. Capítulo 4 de Génesis, verso 4.
En el contexto sabemos que Caín no entregó lo que tenía que entregar al Señor, entregó algo conforme a su voluntad, pero no lo que el Señor había pedido, porque el que sabe es Dios. Verso 4. Y Abel trajo también de los ¿qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel, ¿y a quién? ¿Y a qué? Y a su ofrenda. Porque Abel estaba entregando en ofrenda los ¿qué? Los primogénitos. Algo que no había nacido en el Sinaí, sino había nacido de Dios desde el huerto del Edén. ¿Sí? Por eso la ofrenda de Caín no era acepta, porque no era conforme al plan de Dios, porque Dios sabe por qué dice tal o cual cosa, aunque no se entienda. Porque esa ofrenda de primogénitos, esa entrega de esos primogénitos apuntaban ¿a quién? Hacia Yeshua, hacia Jesucristo. Desde el Edén todo apunta hacia Él, ¿sí? Aunque no se entendiera del todo, pero el que sabía era Dios. Y Él desde los principios de la historia humana, Él había determinado que así fuera, ¿verdad? Y ahora vamos a ver todo esto que surgió en el Edén, y que Israel iba a empezar a practicar como señal, una sombra, dice la escritura, de algo. Vamos a ver dónde se lleva a cabo finalmente. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 2, me parece. Ahorita lo corregimos si no. Prepárese porque ya le dije, son 6 horas. Capítulo 2 del libro de Lucas, verso 6. En el contexto, ¿verdad? Es cuando Miriam, María y su esposo José fueron movidos, curiosamente, también por un censo, ¿verdad? Así como empieza el libro de Números, con un censo. También ellos tuvieron que moverse y alinearse a un censo. Y en el verso 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, ¿verdad? Porque habían llegado a esa ciudad y estaban hospedados en un tipo de suca, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Entonces se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Porque un primogénito iba a ser el ejecutor de la reconciliación, algo estipulado por Dios desde el huerto del Edén. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Sabemos que era un tipo de suca, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y vemos que esa prefiguración que estaba desde el huerto del Edén, y que se iba a empezar a ejecutar vez tras vez en el sacerdocio de reconciliación por medio de los levitas que representaban a los primogénitos, al final apuntaban ¿a quién? A Yeshua, a Jesucristo, el primogénito engendrado por Dios, ¿verdad? El cual iba a ejercer y a hacer ese acto de reconciliación, lo cual entiende perfectamente Pablo cuando dice que en Yeshua el Señor ha reconciliado todo lo del cielo y todo lo de la tierra, y ha hecho la paz con nosotros por medio de la sangre de su cruz. Era el primogénito de la reconciliación, algo que Dios estaba anunciando desde Génesis, ¿verdad? Porque el plan era de Él desde entonces, apuntando a su Hijo que iba a reconciliarnos para con Él. Y vemos esto que se iba a llevar a cabo en ese ministerio, ¿verdad?
de los hijos de Leví, aunque no lo entendieran del todo. Después pasamos al capítulo 9. Dice ahí, celebración de la Pascua, ¿verdad? Como título. Dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Era el primer mes del segundo año. ¿En qué mes es ese? En el que se realiza la Pascua, ¿verdad? En el que se realiza el Pesaj. Diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el Pesaj. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebrarás. Sabemos que ese día era el día 14 del mes y entre la tarde del paso del día 13 al día 14 y la tarde del paso del día 14 al día 15, esas son las ¿qué? Las 2 tardes que se refiere ahí. Y en ese lapso de tiempo es cuando el cordero era ¿qué? Sacrificado, entre esas 2 tardes. Verso 4, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen el Pesaj. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todas las cosas que el Señor mandó a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar el Pesaj, la Pascua, aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor y a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Y vemos aquí unas personas que se reconocían que estaban impuras, ¿verdad? Por alguna situación, pero que se esforzaron por no quedarse fuera. Se esforzaron por no quedarse fuera. Ellos reconocían que estaban impuros, sí es cierto, pero fueron y pidieron una intercesión a Moisés para con Dios, ¿verdad? Y se esforzaron y con sinceridad le dicen, no queremos quedar fuera, que no se nos impida. Nosotros también queremos participar de la Pascua, también queremos participar del Pesaj, con todo lo que ellos sabían que eso conllevaba, ¿verdad? Participar del cordero, del sacrificio del Señor, hacer pacto con Él, iniciar con Él un nuevo año. ¿No es la primera de las fiestas? ¿Verdad? En el primer mes. Iniciar con eso todo un camino de vida con Él. Ellos lo entendían porque era el ciclo de las fiestas dado por Dios y no querían quedarse fuera de eso. Y fueron delante de Moisés y pidieron que haya una oportunidad para nosotros. Reconocemos que estamos impuros, pero que el Señor haga algo por nosotros. ¿Qué puede hacer? No queremos quedar excluidos. Se esforzaron, ¿sí? Clamaron para que Dios los atendiera. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, que acuérdense que era la inmundicia tal vez más grande, que fuera por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. En el mes ¿qué? Segundo. El Señor iba a abrir otra Pascua un mes después para todas aquellas personas. En el mes segundo, a los 14 días del mes, también un día 14, nada más que un mes después. Entre las 2 tardes, igualita que la otra, igual de válida, la celebrarán
con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Y no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. No iba a pasar de esas 2 tardes del sacrificio, ¿no? No podía quedar para la mañana del siguiente día. No podía pasar de ese tiempo estipulado. Y no quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Y vemos aquí la bondad de Dios, ¿verdad? Ante esas personas que no querían quedar excluidas, que querían una oportunidad. Y vemos a Dios abriendo otra Pascua para ellos. ¿Sí? Abriendo otra Pascua para ellos con lo mismo, igual de válida. Con un sacrificio que también igual de perfecto, no debía cruzar los 2 tardes y no debía quebrarse hueso de él. Iba a ser un sacrificio perfecto también por ellos. Y dice, mas el que estuviere limpio y no anduviere de viaje, o sea, todos aquellos que no tienen pretexto, ¿verdad? Que no hay ningún pretexto para no degustar del sacrificio del Mesías, más allá del cordero físico y de la Pascua física. Aquellos que no andan de viaje ni andan impuros y aún rechazan el sacrificio del Mesías, esta inclusive segunda oportunidad de Dios, ¿verdad? Porque Él es capaz, lo estamos viendo, de abrir una segunda oportunidad, aún fuera de tiempo. Él es capaz de hacerlo. Pero dice aquí, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, el que no tenga excusa, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda del Señor. El tal hombre llevará su pecado, porque ese era el momento de que su pecado fuera traspasado a otro. Porque esa era la oportunidad con que su pecado fuera imputado a otra persona y a ellos se les cargara la justicia de Dios. Y eso es en Yeshua, ¿verdad? En Jesucristo. Todo aquel que rechaza esa oportunidad de Dios, aún la segunda oportunidad de Dios que abra, no va a tener excusa. Su pecado va a permanecer sobre él. Porque la oportunidad es esa. Porque el momento es ese. Porque se tiene que descargar en el Hijo de Dios a tiempo. Y cuando no sea así, no tendrá excusa y será cortado de la presencia del Señor. Y si morare con vosotros extranjero, celebrará la Pascua al Señor. También el extranjero, el bárbaro y el escita, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrarán. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra, porque el Señor ha querido salvar a todos en su Hijo. Es un sacrificio que abarca a todos. Y vámonos al libro de Juan, capítulo 19, verso 31. Vamos a ver el cumplimiento de esto. Verso 30, a ver, sí es 31, es 31. Juan 19, 31. ¿Listo? Amén. Ok. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz para el día de reposo, el siguiente día, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Eso está en uno de los salmos. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero sabemos que se estaba cumpliendo todo lo estipulado en el Pesaj, ¿verdad? Que el sacrificio no debía cruzar al siguiente día, ¿verdad? Y Yahshua no podía estar colgado más de las 2 tardes, porque no podía cruzar al día siguiente, como está estipulado en el sacrificio. Y tampoco un hueso suyo iba a ser quebrado, ¿verdad? Como lo vimos en las instrucciones para la primera y segunda Pascua, porque Yahshua abarca a los dos, ¿verdad? Vemos que tampoco eso iba a suceder, que un hueso fuera quebrado. Entonces vemos cómo todo siempre ha apuntado al Mesías. Entonces con eso debemos ratificar, ¿verdad? Que todo lo que en la Pascua llegue a suceder y hacerse tiene que apuntar ¿a quién? Al Mesías, a Yahshua, a Jesucristo. Todo debe apuntar hacia Él. Todo siempre apuntar hacia Él. ¿Sí? Más allá de otras cosas que palidecen ante esto, ¿verdad? Que son secundarias. Más allá de eso, el origen de la festividad es Él. El propósito de la festividad es Él. Apuntar hacia Él. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que seamos conscientes y felices porque nuestra Pascua, ¿qué? Ya fue realizada. A la que apuntaba todo, ya fue realizada. Lo que dice Él. Sean contentos, sean felices, aprendan porque nuestra Pascua ya fue realizada en Yahshua, Jesucristo. Y vivámosla como si viviéramos una fiesta con panes sin levadura, pero ¿dónde? Dice Pablo, en nuestras vidas, en nuestro corazón, como siendo nueva masa para esa fiesta, como siendo nueva masa, así ahora sus vidas deben ser como nueva masa, como masas nuevas, ¿sí? Para estar viviendo de continuo esa fiesta en sus vidas, más allá de un hecho puntual en una fecha, que hay que hacerlo, se hace, pero es más allá de eso, es algo que se debe realizar de continuo en nuestras vidas. Todos los días es día de Pesaj, todos los días es día de panes sin levadura, todos los días es para hacer nueva masa, es lo que dice Pablo cuando se lee esa parte, ¿sí? Y todo lo vemos realizado en eso, en esa ordenanza y en el cumplimiento en Yahshua. Vámonos al verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde, o sea, en la mañana era una nube, y a la tarde había sobre el tabernáculo como ¿qué? Una apariencia de fuego hasta la mañana. Toda al atardecer, pues ¿qué brilla más en la noche? ¿El fuego o una nube? Pues el fuego, ¿no? Entonces al atardecer el Señor cambiaba la señal para que fuera visible por la noche. ¿En qué? En fuego. ¿En dónde? En el tabernáculo que se había levantado. Eso es lo que es llamado la Shekinah de Dios. Su presencia manifiesta por una señal de fuego. Y aquí hay algo en lo que debemos de ser bien sólidos, ¿verdad? Que usted sea sólido en esto. La Shekinah de Dios, lo vimos en el día de Pentecostés, ahora se va a realizar ¿en quiénes? En ustedes, en las personas.
ahí es donde se va a realizar la Shekinah de Dios. Porque así como se erigió este tabernáculo y apareció la señal, también en aquellos que son erigidos tabernáculo de Dios, entonces viene la señal de las lenguas de fuego, lo cual sucedió en Pentecostés. Porque esa era la Shekinah de Dios, esa es la Shekinah de Dios ahora, en las personas, en la vida de las personas. Lo supremo a lo que Dios apuntaba. Todo lo demás era una sombra para algo más grande que iba a suceder, y que es en la vida de las personas, en su vida. Esa Shekinah de Dios quiere manifestarse en su vida, como un fuego que esté ahí encima de usted, ¿sí? En su vida. Ahora usted es receptáculo del Espíritu de Dios. Ahora ese Dios se va a manifestar en usted, a través de usted. Ese es el deseo de Él. Algo supremo, algo que no había pasado antes. Porque el tiempo del cumplimiento de esa profecía que todos ellos aguardaban, ya lo vimos, ¿no? Hombres que aguardaban cuándo se iba a cumplir eso, se cumplió en un día de Pentecostés, donde esa promesa se hizo viva. Y ahora usted es ese templo, ese tabernáculo donde esa Shekinah de Dios quiere reposar y manifestarse. Usted debe confiar en eso y ser sólido en eso, porque esa es una verdad, ¿sí? Que Dios ha cumplido. Entonces, fíjense qué tremendo era eso, que cuando se levanta ese tabernáculo, ahí se manifestó esa Shekinah de Dios. Así era continuamente la nube, lo cubría de día el tabernáculo, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube paraba. Allí acampaban los hijos de Israel. Se levantaba la nube del tabernáculo y se movía, y ellos atrás de la nube. Y luego paraba la nube, ellos allí acampaban. Al mandato del Señor los hijos de Israel partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Vemos ahí que el ritmo de vida, ¿quién lo marcaba? ¿Quién lo marcaba? ¿El pueblo a Dios o Dios al pueblo? Dios al pueblo, ¿verdad? Él era el que marcaba el ritmo de vida, no al revés. Dios no se mueve a nuestro ritmo. Nosotros nos movemos al ritmo de Él. Verso 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea, no importa si era de día o de noche. El que marcaba el paso, ¿quién era? Dios, no el pueblo a Dios. Si al Señor le placía mover la nube en la noche, el pueblo tenía que ¿qué? Levantarse en la noche y vámonos. Si le placía moverla en la mañana, ay, apenas estaban con la lagaña y se movía la nube, vámonos. ¿Sí? Y en la noche, ay, ya nos vamos a acostar, y no, pues resulta que ya se movió la nube. No, pues ¿cuál dormir? Recoger todo y vámonos. El ritmo lo marcaba Dios. Verso 20. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Fuera un día, fueran 2, fuera un mes, fuera un año, el que mandaba era Dios.
seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían, guardando la ordenanza como el Señor lo había dicho por mano de Moisés. Así fuese un día, fíjense, o fuera un año, fuera en la mañana o fuera al atardecer, en la noche, como cayera la voluntad de Dios. Y ellos tenían que estar a la expectativa, dependientes de eso, dependientes de Dios, porque Él los podía levantar y mover en cualquier momento. Fuera de 2 meses después, fuera un año después, o nomás tuvieran un día de acampados, el Señor los podía mover. Vemos aquí el capítulo 10, las trompetas de plata. Habló el Señor a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Vemos a Dios bien cuadrado, esa es mi palabra, bien cuadrado en lo que hace, con instrucciones claras y ordenadas. Hasta mandó a hacer 2 trompetas de plata, con las cuales se le iba a dar las ordenanzas al pueblo, ordenanzas para moverse, ordenanzas para congregarse, ¿sí? Todo bien estipulado, bien ordenado. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando tocaban las 2 trompetas, era convocación para todo el pueblo para ir al tabernáculo. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti solamente los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Vemos que bien ordenado todo. Si las 2 trompetas tocaban, era para todo el pueblo el llamado. Si solo una tocaba, era para las cabezas, ¿verdad? Era un llamado para las cabezas por algún asunto. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados, ¿a dónde? Al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Vemos que todo hasta en eso estaba ordenado. Una tocada para movimiento, empezaban nada más los del sur. Digo, los de oriente. Segunda tocada, se movían los del sur. Todo bien estipulado, en orden. Así es Dios. Y vemos que esto, le preguntábamos en la mañana al hermano Ray, que él ya ha vivido esto, ¿verdad? Algo similar. Y él nos decía, ¿dónde, hermano? En el ejército. Bien ordenadito todo, ¿no? Ahí se toca la trompeta a las 4 de la mañana y que el otro toque y que el otro toque. Bien cuadraditos y nada de que no, aunque no sea para mí, yo voy. Que no, nada de eso hay, ¿verdad? ¿O qué le pasa al que anda ahí? ¿Verdad? Bien estipulado y así igual similar es Dios, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Todo bien cuadradito ahí. Dice: y cuando tocaré la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos. Pero también hay que ponerle atención al Señor, y si nos está llamando hay que ¿qué? Acudir, movernos. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma, ¿verdad? Había sonidos de alarma, de reunión, de todo tipo. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones, ¿verdad? Entonces vemos todo eso ahí. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis, ¿qué? Recordados por el Señor. Y seréis salvos de vuestros enemigos. Vemos que aún esas trompetas también servían para clamar a Dios. Que cuando el pueblo era atacado en su tierra,
Ellos podían tocar esas dos trompetas. ¿Y quién los iba a escuchar? Dios, dice. Iba a recordarlos e iba a acudir en su ayuda. Aún servían para pedir auxilio al Señor. Aún servían para llamarlo a Él. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades es cuando se iba a tocar. En los principios de vuestros meses. Entonces, las trompetas las tocaban en los días de alegría. Pues también podría ser un Shabbat, ¿no? Que es fiesta. Y las tocaban también en las solemnidades, o sea, en todas las reuniones, ¿no? Las fiestas. Y también se tocaba ¿en cuándo? En la luna nueva. ¿Verdad? Entonces, tremendas trompetas eran esas de plata. Nosotros simbólicamente tocamos el shofar, ¿verdad? Pero decíamos en el grupo de la mañana, a lo mejor un día el Señor nos provee de unas trompetas de plata, ¿verdad? Pues puede ser, a lo mejor, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Entonces vemos, dice, vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Señor, vuestro Elohim. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, segundo mes y segundo año, la nube se alzó del tabernáculo de reunión. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Param. Y partieron la primera vez al mandato del Señor por medio de Moisés. Y ahí nos empieza a describir cómo se van moviendo los grupos. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natamael, hijo de Suar. Y vemos que cada grupo tenía una cabeza, ¿verdad? Y se empezaban a mover en orden. Imagínese usted a mucha gente moviéndose simultáneamente y agarrando para todos lados. ¿Eso qué es? Desorden. Y vemos que no es así, ¿verdad? Bien cuadradito todo. Estos primero, estos después, estos al último, porque es por bien de todos, ¿verdad? Porque si no, ahí iban a correr todos y atropellarse y unos para allá, ya se me cayó esto y no, ¿verdad? Era por orden. Y dice, y así sigue escribiendo. Luego los hijos de la tribu de Zabulón y la cabeza que iba con ellos. Después estaban ya desarmando el tabernáculo. Se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Acuérdense que aún entre los levitas había un orden, ¿no? Los de Gersón y los de Merari cargaban el tabernáculo. ¿Se acuerda? Ellos no cargaban las cosas sagradas. Cargaban los postes, las cortinas y otros utensilios que no era lo propio de adentro del lugar santísimo y del santuario. Eso nadie lo podía tocar, lo envolvían los sacerdotes, ¿sí? Los hijos de Aarón, y ya lo empacaban, y había otros que sí lo podían mover. Los de Merari, ellos cargaban el tabernáculo, la parte gruesa, ¿verdad? Los de Merari y los de Gersón acarreaban todo eso. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por su ejército, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Y sobre el cuerpo de la tribu de Gad, Eliasab, hijo de Debuel. Y comenzaron la marcha los coatitas, llevando el santuario. Este era otro grupo al cual se le había encargado llevar las cosas del santuario. Y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Los de Coat iban enfrente, ¿verdad? Los de Gersón y los de Merari llegaban, armaban el tabernáculo. Estos iban atrás y ya llegaban y metían las cosas adentro y armaban lo del santuario, ¿verdad? Como un rompecabezas gigante. Después comenzó a marchar la bandera
del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y vemos todo este desplegado, ¿verdad? Hasta el verso 28. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Verso 29. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Reguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual el Señor ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros. Estaba Moisés invitando a su suegro. Y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien para Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, Moisés, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien del Señor, que el Señor nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte del Señor, camino de 3 días. Pues vemos ahí, ¿verdad?, que Moisés invita a su suegro le dice primero que no, luego Moisés lo vuelve a invitar, ¿verdad? Y no parece ser que el suegro no se fue, ¿verdad? No dice ahí que se haya ido. Tal vez accedió a esa insistencia de Moisés, ¿verdad? Porque Moisés siguió insistiendo y ya no se ve que el suegro lo vuelva a contradecir. Así partieron del monte del Señor, camino de 3 días, y mucha atención aquí. Y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos, camino de ¿qué? De 3 días. Buscándoles lugar de descanso. En este trayecto de la salida de Egipto hacia una meta que es la tierra de la promesa, que es la meta a la que quiere Dios llevarnos, ¿se da cuenta que Dios va por delante de nosotros? Nos lleva ventaja de 3 días, dice la Escritura. El arca del pacto iba 3 días adelante del pueblo. En este trayecto que nosotros llevamos para poder llegar a esa meta, a esa tierra de la promesa, a la vida eterna, Dios nos lleva una ventaja de 3 días. Nosotros no sabemos el camino. El que sabe quién es, Él. Nosotros siempre vamos a ir atrasados 3 días respecto a Dios. Siempre vamos atrás de Él. ¿Sí me explico? Él es el que sí sabe. Él es el que conoce el camino. Él va delante de nosotros. Él es el que nos marca el ritmo y el rumbo. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer eso. Nosotros no sabemos, el que sabe es Él. Nos lleva 3 días de ventaja. El arca iba 3 días adelante, dice la Escritura, ¿qué? Buscando, ¿qué? Lugares de reposo. Él va adelante de nosotros por nuestro bien. Él nos lleva delantera por nuestro bien. Nosotros no sabemos, el que sabe es Él. ¿Sí? Fíjense, el arca de Dios, ¿qué representa? ¿Qué había dentro del arca? La voluntad de Dios, exacto. La Torá, que es su ¿qué? Su voluntad escrita. La voluntad de Dios nos lleva a ventaja aunque no la entendamos. Nada más nos toca ¿qué? Seguirla. Eso es lo que tenemos que entender. Ubicarnos en nuestro lugar. Ubicarnos en nuestra posición. ¿Sí? Nosotros vamos atrás de Él. A nosotros nos toca seguir su voluntad, aunque no la entendamos, aunque no la comprendamos a veces. El que sabe es Él.
Y dice la escritura, miren aquí, cuando el arca se movía, verso 34, y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Pongámonos en esta imagen. 3 días de ventaja va el arca, ¿verdad? La voluntad de Dios. Él va por delante y atrás va el pueblo siguiendo esa arca. Y por seguir esa arca, la voluntad de Dios, al pueblo lo va cubriendo una ¿qué? Una nube. En ese seguir la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la imagen que está ahí. El pueblo tenía que ir siguiendo a Dios. Y entonces arriba de ellos iba una nube en el desierto cubriéndolos en ese seguir. En ese seguir de la voluntad de Dios. Aunque no la entiendan, aunque no la comprendan toda, aunque no sepan por dónde te va a llevar. Él te quiere llevar ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra de la promesa. A la meta. Tú no sabes por dónde. Él va delante de ti. Él sí sabe. A ti te toca nada más seguirlo y su nube entonces te va a dar sombra en el desierto. Y entonces su nube te va a cubrir de los rayos del sol para que lo puedas seguir siguiendo. Para eso. Pero tú no vas por delante, ni siquiera vas a la par con él. Ni siquiera vas atrasado. ¿Sí? Él sabe más. Pero él te quiere llevar a la vida eterna, a la meta. Nada más hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Alguien que entendía esto perfectamente, Moisés. Verso 35. Aquí vamos a aprender algo muy grande de él. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Entonces vemos que cuando el arca se movía, el pueblo ¿qué? Avanzaba. ¿Avanzaba hacia dónde? Hacia la tierra de la promesa, hacia la meta. Y ese avanzar, aunque fuera 1 kilómetro lo que avanzaran, Moisés sabía que era una ¿qué? Sinónimo de ¿qué? De una victoria, que era un avance hacia la meta, que era sinónimo como de haber ganado una guerra, como de estar peleando, porque era 1 kilómetro más que se había alcanzado hacia la meta, hacia la tierra prometida. Porque Moisés entendía que él podía ver ese pueblo saliendo de Egipto y cómo iba avanzando y avanzando y avanzando, ilusionado en que un día iban a llegar a la meta. Y cuando eso sucedía, Moisés, lleno de júbilo, decía: levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Un lenguaje de guerra y de victoria por ese avance que había sucedido. Y es algo similar porque nosotros también estamos en un camino hacia la tierra prometida. Estamos en un camino, no hemos llegado. Y cada kilómetro que avanzamos es una victoria también, similar a haber peleado una guerra. Porque hay cosas que tenemos que avanzar en nuestras vidas, ¿sí? Hacia esa meta. Y es lo que tenemos que entender, que Dios va adelante y quiere hacernos avanzar hacia esa meta que no hemos llegado, ¿sí? Y eso Moisés lo entendía y eso le daba júbilo.
No le hace que hubieran avanzado 1 metro, era un avance. Si 10 días habían avanzado, eran 10 días más cerca de la ¿qué? De la meta. Era 10 días más lejos de Egipto y 10 días más cerca de la tierra de la promesa. Y él sabía que todo lo que significaba 1 kilómetro que se avanzara. Lo que Dios estaba haciendo. La misericordia de Dios obrando en ese pueblo, haciéndole avanzar en ese desierto. Tan es así que en el verso 36 sucedía lo contrario. Cuando ella se detenía, pues se tenía que detener ¿quién? El pueblo. Y entonces Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Esa pequeña pausa, ese stop, para Moisés era doloroso. Para él era como ¿qué? Como si Dios se hubiera ido, dice ahí, lo manifestaba de una forma similar cuando se detenían, cuando el pueblo dejaba de avanzar. Para él era como si Dios los hubiera abandonado. Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Porque él clamaba, porque sabía que el pueblo tenía que ¿qué? Que avanzar. Que avanzar. Porque él sabía que un día que no avanzaran era un día que no se habían acercado a la tierra de la promesa. Era un día más que no habían llegado. Era un día más en que todavía estaban lejos. Y él lo medía de esa manera. El pueblo no entendía, el pueblo no sabía, él sí sabía. Y para él eso era doloroso. Era como si Dios los hubiera abandonado. Y él le pedía: vuelve, Señor, y haznos avanzar. Vuelve, Señor, y ayúdanos a avanzar. Y de eso tenemos también que tomar aprendizaje. Vamos en un camino hacia una meta que no hemos llegado. Hay que revisar, porque un día que no avancemos es un día perdido. Un día que no avancemos en algo que tenemos que avanzar en nuestras vidas es un día perdido, hermanos. Y eso no es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los días haya un avance, que todos los días nos acerquemos más a la meta, ¿sí? Y atrasarnos, a veces no nos percatamos, pero sí tiene una connotación negativa, sí la tiene, ¿sí? Y Moisés se daba cuenta de eso. Capítulo 11. El Señor envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí en estos versículos notemos que no nos dice de qué se trataba el asunto, ¿verdad? No nos dice por qué, de qué se quejó el pueblo, ni nos dice por qué en el asunto. Porque lo importante es que se quejó. ¿Y que lo oyó quién? Y con eso bastó. No era tan importante el por qué, pues no nos lo describe. Bastaba con que se quejó delante de Dios. Y con eso fue suficiente. Con eso. Lo demás, ahí vemos, quién sabe por qué habrá sido. El asunto es que fue una queja contra Dios. Y lo grave es que Dios, ¿qué? Escuchó. Y con eso no se necesitan explicaciones. No las da ahí. No se necesitaban explicaciones. Con eso era suficiente.
a oídos del Señor. Y lo oyó el Señor. Ese es el asunto, que nosotros nos quejamos y no nos damos cuenta que es a oídos de Él. Y que Él va ¿a qué? A escuchar eso. Y ardió su ira, y se encendió en ellos el fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. La mañana decíamos, yo les decía al grupo de la mañana que yo me quejo mucho. Y a veces estoy así, volteo para acá, pero estoy murmurando, estoy refunfuñando, me estoy quejando. Las razones no importan, importa que lo oye ¿quién? Dios. Y punto. Con eso es suficiente. Eso es todo el asunto. Importa que al final lo va a oír Él. Y que Él puede ¿qué? Airarse. Y ya con eso. Ya no se necesita más historia ahí. Y se me olvida. No estamos conscientes de eso. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ay. Ya mejor tomo más agua. Verso 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y aquí podemos tomar dos posiciones, ¿verdad? Y decir, ay, bueno, todo inició con los extranjeros. Ellos. Todo inició con ellos, rebeldes. Pero ¿qué dice ahí? Y los hijos de Israel, ¿qué? También. Igual que los extranjeros, igual de culpables, también. ¿Sí? A veces apuntamos mucho a los extranjeros, y el que no, sí, pero recordemos que en una parashá vimos que el Señor iba a destruir a Israel, ¿aún dónde? En Egipto, ¿no se acuerda? Que lo vimos hace como 2 parashás, que dice la escritura que el Señor iba aún a destruir a Israel dentro de Egipto, sin ni siquiera haberlos sacado de Egipto. ¿Sí se acuerda? Que los iba a destruir porque les dijo, los voy a sacar de Egipto, pero necesitan limpiarse, ¿se acuerda? Y que no hicieron caso y no se limpiaron. Y dice el Señor, pues ahí mismo los voy a destruir en Egipto. Pero Moisés le recuerda sus promesas y de todos modos los saca. Entonces al final todos somos rebeldes, seamos extranjeros o seamos Israel. Todos somos rebeldes siempre para con Dios. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Y entendemos la connotación de eso, ¿verdad? Le decía a los de la mañana, ¿no le ha pasado así como cuando alguien se queja así como diciendo, ay, que no sé qué, pero ya saben que se está quejando, ¿verdad? Que está diciendo algo. Ellos dicen, ¿quién nos diera de comer carne? O sea, no hemos comido, estamos muy flaquitos y nos falta carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y fíjense qué terrible, porque le sacan a Dios una lista de todo lo que añoran, ¿verdad? Le sacan a Dios una lista, no, pues allá teníamos pescado, teníamos melones, teníamos pepinos, ajos, y no entendían que se estaban quejando de quién, de Dios.
No entendí, de él se estaban quejando. Con eso le estaban manifestando a él: tú no nos has dado lo que queremos, tú no nos das lo que necesitamos, todo esto no nos lo das, mira, todo esto de lo que nos has privado. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué terrible es eso, porque están despreciando el pan que ¿quién les había mandado? Que Dios les había mandado. Le están poniendo a Dios una lista de todo lo que Él no les da, y que solo les da ese maná, que se les seca el alma con ese maná. Qué tremendo es eso, porque no están valorando lo que Dios les está dando. No han entendido que ese es el pan que Él les está dando. No han entendido que es un pan diferente al que hay afuera. No es igual, no lo puedes comparar, no lo puedes medir. No es igual. El pan que Dios les estaba enviando era para ellos del cielo. Aunque no tuviera el color de los melones, aunque no oliera igual que el ajo, aunque no supiera como sabe el pescado, pero era el pan que provenía ¿de quién? De Dios, y punto. Eso debía haberle sido suficiente. Así de sencillo. Y ellos le están diciendo que con ese pan insípido y que no lo sacia, se le seca el alma. Qué tremendo es eso. Y ese era el pan que iba a sustentar en su viaje a la meta, porque ese pan es el que Dios les dio 40 años para que pudieran llegar a la tierra de la promesa, porque la escritura dice que cuando llegaron a Canaán cesó el maná. ¿Sí se acuerda? Que cuando llegaron ahí entonces cesó, porque ese era el pan que Dios quería que comieran 40 años, aunque no supiera igual, aunque lo comparas con lo del mundo y pues no se parece. No, es que no es el asunto ese. El asunto es que es lo que Dios te está dando y te está diciendo que eso es lo que te toca a ti, que de eso te tienes que alimentar. Los egipcios sabrán ellos si comen melones o sandías o lo que ellos quieran, eso es asunto de ellos, ¿sí? Lo que el pueblo tiene que comer es lo que Dios manda. Y no me refiero en sí a la comida, ¿sí? Me refiero al pan que viene de Dios, a su voluntad, a su enseñanza, a lo que va a nutrir tu vida en esta jornada a la que vamos, en esta jornada en la que estamos para llegar a una tierra de promesa, la vida eterna que no hemos llegado. Tenemos que comernos ahorita lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda, su voluntad, ese maná. No importa que no sea lo que tú quisieras o lo que tú ves que el de enfrente se está comiendo allá su melonzote y tú acá. Ni modo, así es. Así es. Así es y punto, sencillo. ¿Sí me explico? Yo me acuerdo, miren, yo he sido maestro y cuando estaba dando clases en las prepas, una vez nos dio la directora, por ser día del estudiante, a todos los maestros nos dio una bolsita de paletas. Entonces, yo agarré la bolsa de paletas y eran de limón, duras, de esas no eran de hielo, duras. Y ya fui al salón y les empecé a repartir, ¿no?, las paletas a los muchachos ya de prepa, no niños. Pues les di su paleta de limón y la agarraban y volteando a la ventana porque los del otro grupo tenían de naranja. ¿Y por qué me dan a mí de limón, profe? ¿Y por qué ellos tienen de naranja? Esa es la que te dieron. Da gracias que esa es la que te dieron. Cómete la paleta. Sí, cómete la paleta. En muchachos de prepa, no de 6 años ni de 5, de prepa. Así. Y viendo la paleta,
y viendo ahí la de naranja del de enfrente. No se entiende a veces, ¿verdad? Los de allá comen eso, tú no, a ti te toca comer esto, lo que dice aquí. Y seguramente los de naranja, si vas a decir, ¿por qué no me dieron de limón? La misma. Así es. Y no se entiende que es lo que te dieron y lo que tienes que comer. Así de sencillo. Lo que Dios dice, su voluntad para ti, es lo que tiene, aunque no lo entiendas, no te cuadre, así es. Dios te lleva 3 días de ventaja. ¿No lo estamos viendo? Tú vas atrasado 3 días. Los que no sabemos somos nosotros. Verso 7. Y fíjense cómo no captaban, cómo no captamos lo que Dios nos da. No lo entendemos, no lo valoramos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo, escuchemos bien, el pueblo se esparcía y lo recogía. A ver, ellos estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. ¿Podían sembrar? No. Entonces, no sembraban y sin embargo cosechaban, ¿se dan cuenta? Porque veamos lo que dice ahí. El pueblo se esparcía y lo recogía, o sea, en las mañanas salían y se esparcían, se iban a las orillas al campo a cosechar el maná y lo recogían y lo molía en molinos, lo amasaba en morteros y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas, y su sabor era como ¿qué? Como aceite nuevo. No se daban cuenta todo el mensaje de Dios ahí. Porque se levantaban a cegar algo que ellos no habían sembrado, ¿se da cuenta? Todos los días nada más se tenían que levantar a recoger. Luego lo llevaban al molino como si hubieran cegado, como si fuera maíz, trigo, lo que sea, similar. Iban, cegaban, sin haber sembrado ni haber batallado la cosecha, iban y cegaban, amasaban, hacían la harina, hacían tortas y ahí tenían la comida. Ahí la tenían. Ni siquiera aprendían en ese ciclo que Dios estaba haciendo de todos los días a aprender a cegar. Y todos los días cosechaban algo que no habían sembrado. Y de ahí pasaban por todo el proceso y tenían su pan. Ni siquiera lo podían entender, lo captaban. ¿Y a qué sabía ese maná? ¿A qué? Aceite nuevo. Ni siquiera entendían el mensaje de Dios ahí. Te estoy dando de comer algo nuevo. No es igual a lo otro, pues claro que no es igual, por eso te saqué de allá. Por eso no va a ser igual. ¿Sí? Por eso ellos comen allá, pero tú no, tú de esto. Y sabe aceite nuevo, porque es algo que quiero hacer en ti. Es algo nuevo. El aceite que simboliza el Espíritu de Dios trabajando en la persona, ungiéndolo, dándole de comer algo nuevo. ¿Sí? Algo que sabía aceite nuevo. ¿Cómo lo vas a comparar con los ajos, con las cebollas, con los pescados de allá? ¿Cómo lo vas a comparar? Estamos cauterizados, ¿verdad? Para las cosas que hace Dios. No nos damos cuenta lo que Él hace, ¿sí? Ni valoramos, no entendemos lo que Él está haciendo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía de Él. Fíjense, Dios, hagan de cuenta que Dios sembraba en la noche y ellos en la mañana nomás se levantaban a cegar. Toda la noche Dios bajaba el rocío, sembraba, bajaba el maná del cielo como la lluvia y al otro día ellos cegaban, ¿verdad? Y ya tenían el maná. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias.
cada una a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le parecía mal a Moisés. Y vemos aquí algo bien terrible, verso 11. Y dijo Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no se ha hallado gracia en tus ojos? ¿No he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Veamos que algo terrible estaba sucediendo aquí. Y aquí hay una gran lección, El pueblo le empezó inclusive a ministrar a Moisés cosas terribles. Lo empezamos a ver ahí. La rebeldía del pueblo había inclusive operado en Moisés de esta manera. Y dijo el Señor a Moisés al Señor: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? Y me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Ya el pueblo se le había vuelto carga a Moisés por su rebelión, por su rebeldía, por su necedad. Al punto que ya Moisés sentía una carga pesada a ese pueblo. Y le dice a Dios: no he hallado gracia para que me des este trabajo tan terrible, esto tan pesado. Fíjense qué tremendo es eso, que el líder llegue a expresarse de esa manera por la rebelión del pueblo. Dice: la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Al final Moisés todo lo que quería era llevarlos a la tierra de la promesa. Pero ellos, sus rebeliones hasta allá eran una carga para él, que lo hacen decir todas estas palabras. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a comer a este pueblo? Porque lloran diciendo: danos de comer, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que ¿qué? Que me des muerte. Qué terrible. ¿Hasta dónde lleva la rebelión? La rebelión ministra, ministra cosas terribles. Ya vemos a un Moisés ahí desalentado, deprimido, con deseos aún de ¿qué? De morir. Qué tremendo. Qué tremendo. Dice: y así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. ¿Qué dices más? Mira, Señor, si de verdad me amas, ya mejor que. Qué tremendo es eso, que el pueblo haya cargado de esa manera a Moisés con sus rebeliones, que hasta se haya abierto puertas en él de desaliento, de hasta deseos de morirse, que ya era una carga muy pesada. Qué tremendo es eso. La rebelión es bien poderosa, es bien poderosa. Por algo dice la Escritura: como pecado de hechicería es la rebelión, la rebeldía. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Lo equipara igual. Si un hombre es rebelde, para Dios es como si fuera un ¿qué? Un hechicero. Si una mujer es rebelde, para Dios es como si fuera una ¿qué? Así lo equipara a Dios. Y dice la Escritura: al hechicero y a la hechicera ¿qué? No los dejarás que vivan. Y vamos a ver cómo Dios ejecuta eso, porque fíjense bien, alguien podría decir: ay, este Moisés, qué injusto que se está quejando de eso. Pero vamos a ver cómo actúa Dios ante la queja de Moisés.
Porque Moisés estaba abriendo su corazón para con Dios. Era sincero lo que él sentía. ¿Sí me explico? En verdad él deseaba morir. En verdad él estaba cansado. En verdad él estaba desalentado. Estaba abriendo su corazón con Dios. Tan es así que Dios no le condena eso. Vamos a ver qué sucede. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí conmigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga de este pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces Dios no se enojó con Moisés por eso, porque era verdad, ¿sí? Porque era verdad y era sincero. Y lo único que estaba haciendo Moisés era abrir su corazón con Dios. Y Dios le responde al Moisés: es verdad, te voy a ¿qué? Ayudar. Porque es mucha la carga, sí, cierto. Están tremendazos estos, que se necesitan 70 para que puedan. Se necesitan 70 rebanadas del pueblo, repartirlas, porque sí, era verdad. Tan es así que Dios responde de esa manera. Y vemos que aquí Dios hace dos cosas. Ok, a ver, el asunto está así. A ver, primero voy a ayudar a Moisés, mi siervo. Acá está. Voy a darle 70 ayudantes. Pero también voy a tratar con ¿quién creen? Con el pueblo. Paso 2. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne para comer. Oigan, les está diciendo que Dios ¿qué? Los escuchó y no captan el mensaje. El Señor oyó que se están quejando, que no les da carne. Está haciendo algo irónico ahí el Señor. No comeréis un día. Escuchemos lo que sigue a continuación, que lo está diciendo Dios, ¿sí? Dice: no comerán carne ni un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga ¿qué? Por las narices, y la aborreceréis, por cuanto menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Oigan, ante eso que dice Dios, ¿qué debió haber hecho el pueblo? En ese momento pararse ahí, en ese momento stop, y haberse arrepentido y haber dado un paso atrás. Le decía al grupo de la mañana, es como cuando el papá le dijo al hijo: te vas a dormir a las 7, ¿verdad? Ya no te tengo que decir porque ya te dije que a las 7. Y luego el papá ve que está el hijo a las 8:30, juegue y juegue, ¿no? Y el papá le dice: ándale, síguele jugando, hasta las 10 no le hace, tú síguele. Es algo que está diciendo el padre en forma ¿qué? Irónica, ¿verdad? Ya va implícito un castigo, una advertencia, ¿verdad? Síguele jugando. Y el papá por aquí, mire, con la vara: síguele, mijo. Sí, mira, a las 8, tú síguele ahí. Y el otro juegue y juegue ahí, cuando ya sabe que a las 7 se tenía que acostar. No se le necesita volver a decir, ¿sí? Ya sabe.
Es algo similar. El Señor les está diciendo, no les voy a dar ni para 20 días, les voy a dar de un mes completo, ¿verdad? Y que coman lo que quieran hasta saciarse. Dice, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas, bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Porque Moisés no sabía cómo Dios iba a hacer eso, ¿verdad? ¿Cómo les va a dar lo de un mes entero? O sea, no alcanzan los animales, no alcanzan los peces, ¿o qué va a suceder? Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora pues verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y aquí en esto vemos en lo siguiente, el Señor reparte en 70 personas del espíritu de Moisés, para que lo ayudaran. Dice la escritura que 68 fueron a la reunión y 2 se quedaron en el campamento, pero que también estaban apuntados en la lista de Dios. Y aunque se quedaron allá, el Señor envió el Espíritu hacia ellos ahí. Porque estaban ¿en qué? Dice la escritura, inscritos en la lista de los 70. Porque dice la escritura que estaban ellos 2 allá en el campamento y ahí recibieron el espíritu de Moisés y empezaron a hablar, ¿sí? Y que dijeron, no, pero ellos no vinieron para acá. No, es que están en la lista, dice la escritura. Dijo, de todos modos, está bien, porque no vinieron, se quedaron ahí, pero están en la lista, pertenecen a la lista. Y Dios lo sabía y hasta allá fue el espíritu a repartírseles, porque estaban en la lista de Dios. Bueno, pasamos al capítulo 29. Perdón, capítulo 31. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Quiere decir, imagínense las toneladas de comida, porque era lo de un mes para tantas personas. Donde terminaba el campamento, todavía lo que caminaba usted un día hacia una orilla, hacia afuera, y del otro lado un día, hasta allá llegaban las codornices, es lo que quiere decir. ¿Quién sabe cuántas hectáreas era eso de, pues no sé cuánto camina usted en un día, no sé, 10 hectáreas, quién sabe cuánto, hacia un lado y hacia el otro. Y dice que 2 codos, ¿qué? Del suelo hacia arriba. O sea, las codornices llegaban de altura hasta por acá, ¿sí me explico? O sea, quién sabe cuántos kilómetros de largo y tanto así de alto, de puras codornices. Abundancia de carne les dio el Señor ahí. Chancla, muchísimo. 4 horas. No, pues un día no sé. Híjole, no, muchísimo. Pues quién sabe cuántas toneladas. Era lo de un mes para tantos. Pero veamos lo que hace Dios aquí. Veamos. ¿Dónde me quedé? Verso 33, ¿verdad? Ah, no, perdón, verso 32. Fíjense bien. Entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente. O sea, no captamos el mensaje, ¿verdad? El mensaje del Señor al principio.
sino que todo un día se dedicaron a recoger las codornices, toda la noche y todo el ¿qué? El día siguiente. Y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. ¿Y qué estaba haciendo Dios nada más? A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. Órale, que se avienten 2 días y una noche recogiendo. A ver hasta dónde llegamos. Le decía al grupo en la mañana, como el papá, pues, ¿va? Que está viendo a ver hasta dónde, hasta cuándo reaccionas. A ver, síguele jugando ahí, a ver hasta qué horas. Nomás te lo estoy contando. Y ahí estaba el Señor nada más observando, midiéndolos. ¿Sí? Ese es el asunto, que Dios estaba midiendo, estaba pesándolos. Como dice la Escritura, que caminos que para el hombre son rectos, mas sin embargo Dios es el que pesa los espíritus, dice un proverbio. Puede ser que algo parezca bueno, atractivo y abundante. No, mira, el Señor me lo envió, el Señor. Y no, es Dios nomás que poniendo a prueba. Poniendo a prueba. A ver hasta dónde. Y a veces eso se nos olvida. Las cosas pueden parecer muy atractivas, pero debemos de pesarlas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? A ver, no, pues le decía a los muchachos, no, en la mañana le decía a las personas, a veces, no, mira, este negocio me salió súper bien, pero era contra la voluntad de Dios, ¿sí me explico? No, mira qué abundancia, Dios me la envió, bueno, quién sabe si te la envió para pesarte, ¿sí? Para ver hasta dónde te detienes. O ay, me gusta mucho salir con tales amigos y me divierto mucho y es bueno. Bueno, tú dices que es bueno. Síguele por ahí, nomás el Señor está observando. A ver si te detienes. A ver si cortas con lo que tienes que cortar. Aunque se vea bonito y creas que Dios te lo envió. ¿Va? O aunque se vea bonita. O se vea guapetón. Tú crees que Dios te lo envió, tú crees que Dios te lo envió, síguele, Él nomás te está pesando. Ajá. No, si no, no me lo hubiera enviado. No, bueno, el Señor también hace así, nomás para estar calibrando ahí, a ver hasta dónde llegamos. Y dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron a los codiciosos. Se refiere porque cedemos a la codicia de nuestra carne, sea dinero lo que sea. Aquí ejemplificada en esa carnita de los codornices. Porque al final son lujurias esas también. Lujuria es todo lo que no simplemente lo que creemos, lo que ya estamos acostumbrados, sí. También nuestras lujurias pueden ser muchas cosas de muchas formas, sí. Deseo de algo, lo que sea. Quiero andar en la política y quiero andar algo que tal vez está fuera de la voluntad de Dios. Quiero tener muchos negocios de así y así, o quiero, ¿sí me explico? Algo fuera del orden de Dios, contrario a su voluntad, ¿sí? Y que a veces puede parecer que va bien, pero era el Dios probando. Y entonces dice, de Kibrot
Jatará partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Y vemos ahí que el Señor actuó cuando ya nada más les faltaba ¿qué? Masticar. ¿Verdad? Porque ya nomás eso faltaba, ya el Señor había visto que no se iban a ¿qué? A detener. ¿Verdad? Él estuvo observando, ya nada más faltaba la mordida y claro que no se iban a detener. Y entonces Dios actuó. ¿Verdad? ¡Sas! El varazo. ¿Verdad? Porque él estuvo mucho tiempo observando. Hasta un punto que él ya sabía que no iban a parar. Que ya nomás era la mordida, pues ya que. Cuello, órales. No le dio chance ni de comer. Así sucede. Y ahí aprendemos cómo es Dios, ¿verdad? Y aprendemos cómo es Dios. Entonces no todo lo que parece que hay que pesarlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Hay que revisarlo conforme a la voluntad de Dios. No, esto, pues sí, pero no es el maná. Se ve muy rico, pero no es maná. Y ya con eso queda descartado. ¿Sí me explico? Que Dios nos ayude a aprender todas estas lecciones. Todas las necesitamos en muchas áreas, ¿verdad? De nuestra vida. Muchas áreas de nuestra vida, en muchas etapas. ¿Nos cuesta obedecer la voluntad de Dios? Pues sí. A veces la voluntad de Dios no es atractiva y no es antojable. Pero es la voluntad de Dios, ¿verdad?